Muy buenos días, amigos, esto es Amanecer Campirano. Gracias por estar con nosotros, productoras y productores rurales que sintonizan este programa. Como cada mañana, saludo con muchísimo gusto a mi compañera Fernanda Orozco en la conducción. Fer, buenos días, bienvenida. Gracias, José Luis. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos miran a través de la cadena Albavisión, Canal 13 en el interior de la República, quienes nos están escuchando por el 1150 de la AM y a quienes nos llevan en sus redes sociales de Acústica Informa o Acústica Noticias. Muchísimas gracias. Y bien, tenemos una entrevista sin duda muy importante, sobre todo para los productores de ganado de la República Mexicana. Usted sabe que hay mucha ganadería, la más especializada, la más rentable en el norte del país, en Sonora, en Chihuahua, en Nuevo León, en Tamaulipas, en Durango, en Zacatecas, también en el centro de la República Mexicana y en la región sur-sureste. Sabemos que en Chiapas hay una importante producción ganadera, lo mismo que en el estado de Tabasco, así como en la península de Yucatán. Y es que vamos a hablar de un padecimiento que lamentablemente afecta principalmente al ganado bovino, y nos referimos al gusano barrenador. Vamos a platicar unos instantes y nos da mucho gusto darle la bienvenida al doctor Juan Gay Gutiérrez, director general de Salud Animal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, para hablar de gusano barrenador en el ganado. Doctor Gay Gutiérrez, nos da mucho gusto saludarlo. Muy buenos días. Pues muy buenos días, José Luis, y aquí a la orden. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues háblenos de las afectaciones que provoca esto, lo que en un principio es una larva, crece al interior del ganado y comienzan ahí los problemas. ¿Cómo está la situación respecto a este gusano, doctor, por favor? Pues mira, yo para iniciar me gustaría aclarar algo que acabas de decir. Dígame usted, doctor. De que únicamente a los bovinos. Pues no. Ajá. El problema de esta plaga, de esta enfermedad, es que afecta a todos los animales de sangre caliente. Y entonces son los bovinos, los porcinos, los ovinos, los caprinos, el humano y los animales silvestres. Cualquier animal de sangre caliente es susceptible. Y de ahí el grave peligro. Es tan gran la cantidad de animales que pueden ser afectados que pues se vuelve en un problema mayúsculo. En estos momentos, ¿cuál de las ganaderías es la que pudiera resultar más afectadas? Evidentemente las de interés comercial, doctor, ¿o es un problema generalizado para todas las especies? Pues mira, es un problema generalizado. O sea, donde haya una herida, y no importa si esa herida la tiene un humano, estos migrantes que están pasando en grandes cantidades de Centroamérica, o un animal silvestre como un venado, un puercoespín o cualquier animal del campo, o un bovino o un cerdo o una caprino o cabra o borrego, todos van a tener el mismo problema y el mismo riesgo de morir si uno se descuida. Claro, doctor Juan, le saluda Fernanda Orozco y le agradezco que esté con nosotros. Me gustaría que nos ayudara un poquito a hacer la dimensión de la importancia de que ustedes desde el Senacica estén haciendo todas estas acciones para la prevención y el cómo afrontar esta enfermedad. Sí, Fernanda, mira, debemos de entender primero que esta enfermedad hace muchos años estuvo presente en México. Después de una campaña intensiva de hace más de 30 años, se logró erradicar el problema de México y se fue bajando paulatinamente a los países centroamericanos hasta terminar en los límites de Panamá y Colombia. Esta enfermedad es tremendamente peligrosa porque en cualquier descuido las lesiones pueden conducir a la muerte de los animales y cualquier animal es susceptible de padecerla, y especialmente si hay heridas. Entonces aquí es uno de los problemas que más se complican, porque una de las heridas más comunes en los animales, cualquier animal, es el cordón umbilical. Al momento de nacer el animalito o el humano tiene un cordón umbilical que es una herida abierta,
es atrayente para que la mosca ponga ahí sus huevecillos y finalmente se desarrollen a partir de esos huevecillos larvas que tienen la particularidad de comer carne viva. Entonces se van metiendo, por eso se llama gusano barrenador, porque va barrenando y se van metiendo en la carne viva. Una vez que llegan a cierto estado de maduración, esa larva sale, cae al piso. En el piso se madura y le pasa lo mismo que a las mariposas, se forma un capullito que se llama pupa y de ahí vuelve a salir otra mosca capaz de poner sus huevecillos en otra herida, y este es el ciclo regular de la enfermedad. Doctor Gay Gutiérrez, ¿de qué mosca estamos hablando y qué región de la República Mexicana es más susceptible a tener este esquema que usted nos ha descrito? Bueno, la mosca de la que hablamos es una especie muy específica cuyo nombre científico es Callitroga omnivorax. Y justamente, fíjate, el segundo nombre del parásito, omnivorax, que quiere decir devoradora de hombres, porque realmente esta enfermedad fue descubierta originalmente en las prisiones que tenía Francia en la Guyana, y ahí fue donde primero se encontró un doctor Coquerel, fue el que primero que encontró este tipo de gusano que tenía la facultad de comer la carne de los animales con herida, y de ahí que se llamó Callitroga omnivorax, y afecta, insisto, a todas las especies animales, incluyendo el hombre. Sí, doctor, ¿y qué regiones de la República Mexicana son más susceptibles a este padecimiento? Pues mira, realmente cualquier parte del país donde llegue a la mosca es capaz de sobrevivir y producir sus lesiones. Preferentemente en las zonas bajas de trópico, calientes, es donde mayormente se manifiesta, o son donde es el nicho ecológico perfecto para la mosca, ¿no? Pero insisto, México lo erradicó hace 30 años. Ahora la amenaza la tenemos de esta reinfestación que viene de Centroamérica avanzando y que ya avanzó a Panamá, a Costa Rica y una parte de Nicaragua. Afortunadamente, las autoridades veterinarias de Nicaragua están haciendo un muy buen trabajo y han logrado contener el avance de la enfermedad un poquito al sur de la frontera con Costa Rica, pero el peligro es latente porque esto puede escaparse en cualquier momento, y entonces nosotros ya tenemos preparada la primera barrera de defensa en el estado de Chiapas y Tabasco. Claro, son estas medidas que nos han compartido amablemente que todo el equipo del Senacica, a través de estos puntos de las fronteras, sobre todo principalmente, están teniendo las acciones y tomando las acciones necesarias para poder controlarla. Le comentaba hace un momento, doctor, que las afectaciones ya nos cuenta son bastante graves dentro de todo de la afectación pues de la enfermedad. Me gustaría también que nos ayudara un poco a poner en el panorama un poco más particular cuáles serían, en cuestión de ganaderos, el impacto más fuerte que pudieran tener en cuanto a la producción. Bueno, pues mira, por un lado, una herida maltratada en un animal adulto puede conducir a la muerte del animal. Si no se le trata adecuadamente la herida, esta se puede producir una herida de gran tamaño que facilita las infecciones bacterianas, un caso septicémico, y mueren los animales. Lo más grave de todo es, como decía yo, cuando la mosca pone sus huevecillos en el cordón umbilical, porque entonces es muy rápida la lesión y la muerte de los becerritos que no son adecuadamente tratados. Pero lo mismo podríamos decir de la fauna silvestre.
donde no hay posibilidades de tratamiento, entonces deberíamos de esperar mortalidad en los animales silvestres, mortalidad en cualquier tipo de animal que no sea adecuadamente tratado y prevenida la lesión inicial de la gusanera, e incluso en el humano puede ser. Tenemos reportes de cuando menos un humano en Costa Rica que por mal atención murió por una infestación de gusano barrenador. Doctor, entonces, primero que nada, reiterar, la enfermedad hasta este momento no está presente en México, fue erradicada hace algún tiempo, lamentablemente está avanzando desde la frontera entre Colombia y Panamá, ha escalado a Costa Rica, está en Nicaragua, y bueno, pues probablemente siga avanzando. Doctor, ¿en qué momento la enfermedad, la presencia de este gusano barrenador es detectada en un animal de sangre caliente? ¿Se puede prevenir desde etapas tempranas o se detecta ya cuando tiene cierto grado de avance? No, depende del cuidado y la cercanía que tiene la gente con los animales. O sea, ¿qué es el problema en el ganado de campo? Si el ganado anda remontado, pues entonces hasta que no un vaquero o el propietario va y ve el animal con la lesión, empieza a tratarlo. En todos los casos es lo mismo, ¿no? En el caso del humano es algo muy particular. Por alguna razón, por ejemplo, una lesión en el cuero cabelludo, alguien que se haya tenido una descalabrada o que tenga alguna infección y que se está rascando constantemente, puede ser que la mosca ponga los huevecillos ahí. Y entonces lo que es curioso es que la gente automáticamente tiene, sobre todo la gente inmigrantes o gente que tiene poco cuidado médico, lo primero que tiene es un poco de pena por la lesión que tiene, entonces no lo dice. Y al no decirlo va avanzando la lesión. Les digo que en Costa Rica ya murió una persona por infestación de gusano barrenador. Doctor Juan Gay Gutiérrez, por favor, permítanos un instante, vamos a escuchar a nuestros patrocinadores y continuamos platicando de este importante tema, por favor. Con todo gusto. Muchas gracias, está usted en Amanecer Campirano. Vamos a una pausa, Fer, y regresamos enseguida. Regresamos. Y bien, amigos de Amanecer Campirano, gracias por estar con nosotros. Fer, por favor, infórmale a nuestros amigos del auditorio los modos de contacto con este programa. Claro que sí, José Luis, por favor, sintonízanos a través del 1150 de la AM en su radio, si está en Ciudad de México. Llévenos a todos lados a través de las redes sociales por Acústica Noticias, Acústica Informa. Y por supuesto, si está en el interior de la República, mírenos a través de la cadena Albavisión, Canal 13. Bien, seguimos adelante y estamos conversando con el doctor Juan Gay Gutiérrez, director general de Sanidad Animal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, el SENASICA. Doctor, ¿cuáles deben de ser las medidas para los productores de ganado, especialmente en el sur de la República? Sabemos que en Chiapas la actividad ganadera es un asunto importante, lo mismo en Quintana Roo, en Campeche, qué decir de Tabasco y otras entidades. ¿Cuáles son las medidas que ellos deberían de aplicar, doctor? Pues la medida primaria es estar alerta. Esta es la acción que estamos haciendo como SENASICA y como Dirección General de Salud Animal, no Sanidad, como dijiste. De salud, sí. De publicitar muy bien, ir a todo el mundo, a los productores, señalarles qué es el gusano barrenador, cómo se ven las lesiones, esperando que nos lo reporten lo más rápido posible, primero para apoyarles en el tratamiento de la gusanera, segundo, diagnosticar si realmente se trata de gusano barrenador, porque también hay que entender que existen muchas otras moscas diferentes que pueden poner huevecillos también y producir gusanos, pero son otro tipo de gusanos.
no este peligroso del gusano barrenador. Verdaderamente hace cavidades, va excavando cavidades en la carne de los animales. Entonces, esa es la única actividad primaria. El propietario que nos reporte de inmediato para que tengamos la posibilidad de tomar las muestras, tratar los animales y enseñarle al propietario cómo deben de ser tratadas las heridas. Pero por lo pronto, descartar la presencia de gusano barrenador, que esperemos que nunca reingrese a México. Ojalá esto pueda detener en Nicaragua o se pueda detener en Honduras o en Guatemala. Pero si lo que estamos en este momento es aplicando medidas de prevención ante una inminente amenaza de que ahí viene la plaga, ¿no? Pero hacemos votos porque nuestros colegas de Nicaragua mantengan a raya la enfermedad y que no avance más hacia el norte. Doctor Juan Gay Gutiérrez, preguntarle, en este sentido, ¿el Senacica se ha planteado el consultar o el compartir el conocimiento con estos otros países para pues ir viendo si lo podemos detener, justo como usted lo comenta? Sí, desde luego, mira, debemos de entender que cuando menos existen muchos organismos internacionales, pero el organismo que mayor participa en aspectos sanitarios, tanto vegetales como animales, es un organismo que se llama OIRSA, Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, que tiene su sede en El Salvador. Este organismo tiene como miembros a México, a todos los países centroamericanos y a República Dominicana. Es un foro en el que permanentemente estamos participando e intercambiando experiencias, independientemente de que, como comprenderás, las relaciones, en mi caso como director general de Salud Animal de México, con mis colegas en Guatemala, en Nicaragua, pues todos somos veterinarios, todos tenemos la misma profesión, las mismas actividades y participamos en este foro del OIRSA. Claro que permanentemente estamos intercambiando experiencias, opiniones y apoyos cuando así lo se requiere. Acaba de regresar un doctor Diego de la Rosa, que estuvo la semana pasada, estuvo en Nicaragua asesorando a los veterinarios, haciendo una serie de pruebas con medicamentos y diferentes medicamentos para el tratamiento de las gusaneras en Nicaragua. Por eso te digo que tenemos la certeza de que la enfermedad todavía no invade la parte norte de Nicaragua, sino parte del país, y están trabajando muy eficientemente. Nosotros hacemos votos porque resuelvan el problema ya y que no nos llegue hasta acá arriba, pero es indudablemente que existe esa convivencia y esa cooperación entre países de manera intensa. Doctor Gay Gutiérrez, ¿de qué herramientas dispone el Senacica para detectar y eventualmente combatir la presencia de esta mosca? Bueno, mira, como te decía yo, mantenemos una campaña de difusión lo más intensa posible en la parte sur del país, invitando a que los ganaderos reconozcan el tipo de lesiones que nos tienen que reportar. Tenemos personal que atiende de inmediato cualquier reporte para analizar el tipo de muestras. El Senacica también tiene un sistema en Jiutepec, Morelos, tiene un laboratorio central nacional de parasitología. Entonces, en este laboratorio existen entomólogos expertos que cuando hay un caso sospechoso de gusano barrenador en Chiapas, se pueden transmitir imágenes microscopio o fotografías microscopio para hacer el diagnóstico, algo que llamamos telediagnóstico asistido, para saber si hay o no hay el gusano barrenador. Aparte, el Senacica tiene un plan de emergencia nacional que probablemente en 1 o 2 semanas se va a iniciar, de empezar a vigilar muy cuidadosamente todo ganado que entre de Centroamérica a México.
para evitar que la enfermedad pudiera introducirse. Y tenemos sistemas, vamos a tener sistemas montados para bañar por aspersión a todo el ganado que ingrese de Centroamérica, aplicar medicamentos y estar evitando que un animal infestado que tenga gusano pueda pasar a la parte sur del país. Tenemos dos barreras de defensa, una muy cerca de la frontera y otra más o menos en el istmo de Tehuantepec. Doctor, una vez que la mosca deposita sus huevecillos, ¿cuánto tiempo tarda en desarrollarse la larva? Y posteriormente, ¿cuánto tiempo tarda en comenzar a generar algún daño importante en la especie que resulte afectada? Sí, mira, es cosa de días, de que la mosca pone el huevecillo, se producen las larvas y las larvas se van desarrollando. Es un ciclo que no dura más de 20 y tantos días para que se cierre todo el ciclo a formar nuevas moscas. Claro, doctor. Ya nos ha comentado el panorama actual con el que contamos y todas las medidas preventivas con el que el Senacica estará aplicando y está aplicando para tener el detenimiento de esta mosca, de esta enfermedad con nuestros, pues el ganado en general. Me gustaría también preguntarle en este mismo sentido si hay una coordinación con nuestros productores para, a través de todas estas aplicaciones o de la aplicación Avise del Senacica, qué tan importante, que nos reitere, es que los productores estén sumamente alerta y al primer, pues ahora sí que a la primera síntoma o a la primer cosa extraña que se encuentren dentro del ganado puedan acudir con ustedes. Sí, mira, tenemos una permanente conexión, no solo con los productores, a los cuales se les distribuyen panfletos, se les dan pláticas, etcétera, sino que también es muy importante nuestra interrelación con otras dependencias del Ejecutivo Federal. Como yo les decía, el humano también es una especie animal que puede ser infectada y que puede vehiculizar, traernos la enfermedad de otros lados. De tal manera que interactuamos muy intensamente y permanentemente con las autoridades de salud, donde mantenemos información de intercambio para cada quien en sus atribuciones atender casos tanto en animales como en humanos. Y lo mismo hacemos con la Semarnat, esto es, todo lo que tiene que ver con fauna silvestre, mantenemos también relaciones con ellos para estarnos apoyando y recibiendo reportes en caso de que ellos lleguen a encontrar una lesión de tipo gusanera en ganado, en animales silvestres. Esto es importante lo que usted dice, doctor, tomando en cuenta que pues difícilmente se va a reportar un caso en fauna silvestre, puede ser alguna región alejada en donde pues nadie se dé cuenta. Yo creo que es importante este aspecto. Y por otra parte, doctor, ¿alguna de las especies animales de interés comercial es más susceptible a ser atacada por el gusano barrenador? No, todos son iguales. Aquí lo importante es que haya una herida que resulte atractiva para que la mosca deposite los huevecillos. Entonces, todas las especies son igualmente susceptibles y todas están en riesgo. Claro, aquellas que por su hábitat o su manejo pues, están más expuestas a producirse lesiones con ramas secas, cualquier herida, no importa el tamaño que sea, es susceptible de que la mosca deposite ahí los huevecillos. Y lo de Semarnat que te decía yo, bueno, pues es importante porque ellos sí están recorriendo los bosques y la aparición de cualquier animal silvestre con lesiones compatibles a gusano barrenador no lo reportan y lo atendemos también con fines epidemiológicos, saber por dónde anda la enfermedad. Brevemente, doctor, entonces es importante que estos agentes de Semarnat se den cuenta, estén enterados de la posibilidad, de la posible llegada de este insecto, descubrir un animal en esas condiciones y reportarlo inmediatamente con Senacica. Exacto, eso es lo que buscamos en esta campaña permanente de comunicación con los productores, con otras entes federales,
que participan, presidencias municipales, centros de salud. Entre mayor comunicación se haga, mejor, ¿no? Incluso tenemos desarrollados métodos de reporte inmediato. Tenemos una aplicación AP que se puede hacer desde un celular. Si uno descarga la aplicación, por ahí se pueden hacer las denuncias de algo que sea sospechoso. Pues doctor Juan Gay Gutiérrez, director general de Salud Animal del Senacica, muy amable por esta entrevista, doctor. No, nosotros agradecemos su participación porque, como ustedes mismos señalan, entre más se difunda el problema, entre más se sepa qué hacer y a quién reportar, estaremos protegiendo no solo la ganadería nacional, sino la salud pública de los mexicanos. Bien. Muchas gracias. Gracias a usted, Gracias, doctor. doctor. Gracias a todo el Senacica. Vamos a un corte comercial y volvemos aquí a Amanecer Campirano. Y seguimos adelante, amigos de Amanecer Campirano. Gracias por estar con nosotros. Y Fer, por favor, reitérale a nuestros amigos del auditorio las frecuencias de este programa. Claro que sí, José Luis, por favor, sintonízanos a través del 1150 del AM en radio aquí en Ciudad de México, en Canal 13, la cadena de Albavisión en el interior de la República y a través de las redes sociales como Acústica Noticias o Acústica Informa. Y bueno, vamos a platicar unos instantes con el doctor Alberto Uc, presidente de la Federación de Colegios de Agrónomos de la República Mexicana. Y es que, bueno, lamentablemente los consumidores estamos enfrentando alta inflación, sobre todo en la canasta básica alimentaria. En el mercado de granos hay incertidumbre por la baja producción de maíz, de trigo, de arroz que se espera en la República Mexicana, independientemente de que no fueron las mejores condiciones para sembrar durante el inicio del ciclo primavera-verano en muchas regiones del país debido a la sequía. Ahorita tenemos ya exceso de agua en algunas regiones del país. Todo esto influye en el comportamiento económico de los precios y la generación de estos alimentos. Alberto, muy buenos días, nos da mucho gusto saludarte. Muy buenos días, José Luis, saludo allí a Fer Orozco y a Carlos García. Sí, Alberto, ¿cómo ves tú la expectativa de lo que viene en el comportamiento de los mercados agrícolas? ¿Cómo lo vislumbras? Mira, en primer lugar, José Luis, habría que dejar muy claro el siguiente concepto. Mira, nosotros estamos, como la gran cantidad de los países del mundo, estamos en un sistema de mercado. Por lo que en los sistemas de mercado o sistemas capitalistas, como le llamamos, pues las soluciones a la producción de alimentos y en general de todo tipo de mercancías, pues las provee el mercado y en ocasiones con la participación de alguna manera por parte del Estado. Nuestro país es una de las economías más abiertas a nivel mundial. Recordemos que tenemos un tratado de libre comercio con América del Norte, Estados Unidos y Canadá, pero también como eso tenemos con la Unión Europea, con países de Sudamérica, con África, con países de la zona árabe. Vaya, México es un país que está abierto al mundo y esto de alguna manera ha significado una gran fortaleza para la economía agrícola porque el día de hoy somos la 12ª potencia mundial en la producción de alimentos. Esto es importante, Alberto, que lo señales, porque también en materia de acuerdos comerciales, en los últimos años, como tú lo señalas, se ha avanzado mucho. Pero eso, ¿qué compromiso representa para la producción de alimentos en este país, independientemente de abastecer el mercado interno? Pues sí, mira, el hecho de que se generen los tratados internacionales, lo que se está reconociendo es de que no todos los países tienen la misma vocación productiva o no tienen la misma infraestructura para producir todo tipo de productos. Cuando nosotros analizamos cómo se desenvuelve la balanza agroalimentaria, que es la que nos interesa en este programa tan importante, el que tú diriges, mi estimado José Luis, lo que vemos es de que, mira, desde el 2015, México dejó de ser un país deficitario en la producción de alimentos. Ya llevamos 25 años que año con año era deficitaria la balanza comercial agropecuaria. Pero de 2015 para la fecha, la balanza ha sido superavitaria.
aun cuando ese superávit ha sido relativamente pequeño, hemos tenido, ¿cómo se llama?, una balanza. Para que tengamos una idea, el año pasado cerramos con un volumen de exportaciones alrededor de 21.809 millones de dólares. Eso fue lo que exportamos. E importamos 21.118.550 millones de dólares. De tal manera que tuvimos un saldo de la balanza comercial de aproximadamente 690 millones de dólares. Ahora, como estos son datos agregados, aquí están por supuesto todos los productos. Cuando hacemos este análisis de manera individual para ver cómo se comportan cada una de las cadenas productivas, pues ahí se empiezan a ver los rasgos que tiene actualmente la economía agrícola mexicana. De tal manera que, por ejemplo, seguimos siendo importadores, por ejemplo, la producción de leche, cerca de 1.500 millones de dólares importamos de más el año pasado. Estamos importando huevo, frijol, cerca de 369 millones. Y en la parte central, en la que estamos importando una mayor cantidad, es precisamente en los granos. Del trigo, 1.800 millones, maíz, 5.800, el arroz, 502 millones, y la soya, 3.657. En total, el volumen de importaciones que tenemos de estos granos ronda cerca de los 12.000 millones de dólares. Es decir, si estamos exportando aproximadamente 22.000 millones de dólares y estamos importando 12.000 millones de dólares de granos, pues es lógico que este impacto pues es cercano al 60% que tienen las importaciones de granos. Pero este dato en sí no nos debería preocupar mucho cuando se dan soluciones de mercado. ¿Por qué México depende, en este caso, de la importación de maíz amarillo? Y aquí vale la pena hacer una anotación, porque recién el que se supone que va a ser el nuevo secretario de Agricultura en la nueva administración, el doctor Julio Verdegué, hizo una acotación en el sentido de que lo que se va a buscar en el próximo sexenio es ser autosuficientes y fortalecer la producción de maíz blanco, pero no así el caso del maíz amarillo, dando a entender de que, bueno, habría una especie de abandono a una política de sustituir la producción de maíz amarillo con producción nacional, cosa que para algunos puede generar algunas críticas importantes, porque estaríamos hablando de que no estamos avanzando en la autosuficiencia alimentaria. Pero esto, insisto, no debería preocuparnos mucho, porque cada país se tiene que especializar en la parte que tiene mayores ventajas. Y por supuesto que Estados Unidos, en la producción de maíz amarillo, pues es líder a nivel mundial. Se destina cerca de 37 millones de hectáreas se dedican a la producción de maíz. Estados Unidos es el principal productor de maíz a nivel mundial, con cerca de 350 millones de toneladas. Y a México, de esos 350, nos está exportando aproximadamente 20 millones de toneladas. Entonces, esto es importante porque decíamos, si bien México es un importador de granos, como ya lo señalábamos, pues México es un exportador neto de muchos productos que no pueden ser sustituidos en la Unión Americana. Esto, Fer, adelante. Justo toda esta parte nos gustaría, como siempre nos ayudas, Roberto, Alberto, a visualizar todo el panorama. Tenemos una producción, nos informas de la importación, pero también es importante que nuestro público sepa el tema de las importaciones y las exportaciones. También depende mucho de todos los tratados comerciales que llevamos haciendo con diversos países. Es así como vamos viendo un poco de nuestro comercio y cómo se va manejando, que también impacta desde estas grandes cadenas hasta y grandes productores y pequeños y medianos productores. Cómo impacta también esta cadena de comercialización, tanto en lo interno como en lo externo, a nuestros productores y nuestras productoras, y obviamente en el bolsillo de cada uno de nosotros como consumidores. Sí, por supuesto, Fernando. Mira, el mercado internacional es un mercado de excedentes. Esto es importante tenerlo claro, porque
Ningún país en el mundo está produciendo exclusivamente para exportar, sobre todo cuando hablamos de la producción de alimentos, específicamente de granos, porque todos los países buscan satisfacer su demanda interna para la producción de carne, huevo o para el consumo humano, como en el caso de México. Es válido que nuestro país se plantee como una meta razonable el que se produzca el 100% de los maíces blancos. Y si fueran criollos sería mucho mejor. Lo que aquí nosotros estaríamos viendo es de que tenemos que diferenciar el mercado de los granos del maíz amarillo del mercado de los granos de maíz blanco para consumo humano. Porque recordemos que el precio de referencia que se utiliza para el maíz blanco en México está indexado al precio del maíz amarillo. Por lo que yo sugeriría, de verdad, muy respetuosamente, ahora que vamos a tener nuevas autoridades en la Secretaría de Agricultura, a que se pensara un esquema para diferenciar totalmente esos dos productos que son muy diferentes. Algunos son inclusive transgénicos, como el caso del maíz amarillo, que está autorizado para incluirlo en las cadenas alimentarias de producción de huevo y producción de carne, para tener un premio adicional a la producción nacional de maíz blanco. Entonces, deseamos que los países entonces llegan al mercado con sus excedentes. ¿Qué es lo que México está haciendo muy bien? Y que decíamos desde el 2015. Además de que, bueno, exportamos tequila y cervezas como principales productos agroalimentarios, vemos que la producción de hortalizas, como el caso de los pimientos, por ejemplo, que estamos exportando más de 1.500 millones de dólares, o los jitomates cercanos a los 2.700 millones, las cebollas y los ajos, que importa una cantidad cercana a los 550 millones de dólares, pepinos, frutas, donde están todas las berries, la producción de aguacate, por ejemplo, que está arriba de los 3,000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que México, al estarse consolidando como una potencia agroalimentaria, no únicamente estamos hablando de la producción de granos, sino de una variedad importante de productos, tanto frutícolas, hortofrutícolas, que llegan muy bien al mercado internacional. Y que, por supuesto, implica que el entender esta realidad del campo mexicano, el que seguimos exportando frutas, hortalizas, de una economía empresarial bastante fuerte a nivel internacional, y una economía en la que estamos importando, en este caso, los granos, pues lo que nosotros esperamos es que existan políticas diferenciadas, en el que se atiendan los problemas públicos rurales y los problemas públicos agrícolas. Aquí, en una charla anterior, habíamos comentado la importancia de diferenciar... Alberto, perdón por la interrupción. Tenemos que ir a una pausa. Permítanos un instante y retomamos este tema porque me parece fundamental desarrollarlo. Nosotros regresamos enseguida. Y gracias por estar con nosotros, amigos de Amanecer Campirano FER, las frecuencias en donde pueden sintonizar este programa. Muchas gracias, José Luis. Claro, sintonícenos en el 1150 de la AM, por favor, en Canal 13, en Aerovisión, en el interior de la República y en las redes sociales de Acústica Noticias. Y bien, seguimos platicando con el doctor Alberto Uc Hernández, presidente de la Federación de Colegios de Agrónomos de la República Mexicana. Me parece muy importante, Alberto, lo que acabas de decir en el sentido de que no es necesario ver con recelo esta especialización en la exportación e importación de productos. Ya lo señalabas, en granos básicos, por diferentes condiciones, por diferentes situaciones, no estamos en posibilidad de abastecer completamente al mercado nacional. Somos de sobra autosuficientes en productos hortofrutícolas. Síguenos hablando de cómo debe de ser este balance, Alberto. Sí, entonces decíamos, bueno, nosotros en el concierto internacional decíamos que somos la 12ª potencia mundial agroalimentaria, por nuestro volumen y por nuestra diversidad de los productos que estamos ofreciendo al mundo, como los aguacates, la producción de mangos. Estamos
estamos exportando más de 500 millones de dólares, cítricos cerca de 900 millones, uvas, melones, sandías, fresas. Vaya, estas actividades que son, que utilizan una cantidad muy importante, mucho más grande de mano de obra que la que se estaría utilizando en la producción de granos. De tal manera que en nuestro país, al tener esta diversificación con frutas, hortalizas, tiene una balanza agroalimentaria positiva. Si bien es deseable, por ejemplo, el no depender de las materias primas como es la soya, los aceites y los granos, bueno, en el caso del sorgo prácticamente somos autosuficientes. Lo que se tiene que hacer es tener políticas públicas que permitan diferenciar estos dos temas, ¿no? ¿Qué tipo de apoyo requiere la producción de hortalizas y frutas? Y allí juega un papel importantísimo, fundamental, el papel que viene jugando Senacica al estar garantizando la calidad y la inocuidad agroalimentaria. Esto como un bien público que lo tiene que proveer el Estado. Pero así como el tema de las sanidades, está el tema del financiamiento, porque si bien esta agricultura empresarial ha encontrado nichos de mercado para el financiamiento, sí, lo que es cierto es de que es insuficiente para poder darle financiamiento a toda la cadena. Entonces, una de las grandes recomendaciones, sobre todo cuando inicia un nuevo gobierno, pues es el poder definir el tipo de política pública que nos va a permitir no solo mantener este liderazgo agroalimentario, sino poder inclusive potencializar todas las oportunidades que tiene México de seguir siendo un proveedor importante, no solo para Norteamérica, sino para Centro y Suramérica, que también demandan nuestros productos. Sí, como hemos comentado, bueno, el mercado internacional se mueve de esa manera. ¿Qué es lo que nosotros esperaríamos? Que hubiera políticas, dijéramos, mucho más específicas de cómo hacer, por ejemplo, si nuestro problema es la producción de trigo, porque el trigo que utilizamos aquí es un trigo especial y necesitamos producirlo en México, pues necesitamos promover políticas tanto de financiamiento como de asistencia técnica, el mejorar la infraestructura que tenemos actualmente de riego, manejar, por supuesto, sistemas presurizados. Recordemos que este año tuvimos una sequía, pues le hemos querido llamar una sequía típica. Yo diría que es una sequía que se va a generar de manera recurrente a propósito de este cambio climático y que necesita que estemos preparados de manera permanente para enfrentarlo. Estas lluvias permitieron recargar las presas en la zona de Tamaulipas, Nuevo León, y seguramente que durante el ciclo de ciclones vamos a ver las recargas en casi todas las presas de nuestro país, pero eso es un fenómeno recurrente, que obviamente que si nos encontramos con un escenario de demasiada sequía, pues no vamos a esperar que eso suceda. Yo creo que gran parte de la tarea del actual gobierno va a ser invertir en infraestructura que permita que esos sistemas de captación de agua se utilicen de manera más eficiente, tanto para el consumo humano como para el consumo en la agricultura. Yo creo que lo que se ha tratado de decir de que la agricultura pues es uno de los principales consumidores, sí, pero recordemos que la agricultura consume mucha agua, pero lo que se vende en la agricultura es agua. Los tomates tienen más del 90% de agua, la leche tiene cerca del 94%, es decir, todo el agua que utiliza la agricultura de alguna forma va para el consumo humano, ya transformado en productos vegetales y animales. Doctor Alberto, en el sentido que usted nos comenta de, obviamente, también quienes van a estar al frente de la Secretaría de Agricultura o quiere estar al frente de la Secretaría de Agricultura, los retos que se le vienen son muy grandes, puesto que yo creo que uno de los más importantes es cómo va a afrontar el cambio climático y qué tanto apoyo le brindará a
a la parte tecnológica y a la parte de innovación que requiere toda su atención para poder justo así darle frente a esta crisis climática, que como resultado tendremos una mayor seguridad alimentaria y un mayor impulso a las actividades agrícolas, pecuarias y por supuesto pesqueras. Por supuesto que aquí es cuando cobra importancia un concepto que en una charla anterior estuvimos comentando. El gobierno tiene dos tipos de políticas para apoyar al campo. Las políticas que promueven el desarrollo rural como tal, en donde va el tema de vivienda, educación, salud, esparcimiento, infraestructura social, como pueden ser bancos, hospitales, ¿sí? Y la otra parte que es muy específica, que son las políticas para promover el desarrollo agrícola. Y para el desarrollo agrícola lo que ocupa son sistemas de riego, energías renovables, el tener la producción de agroinsumos, como pueden ser los fertilizantes, algunos pesticidas, el acceso al financiamiento, a la asistencia técnica y capacitación, que te permiten que el productor, con independencia de su condición económica, de si es pobre o es rico, pueda tener acceso a la tecnología para que, independientemente del tamaño de su predio, pueda estar produciendo con la calidad y con la inocuidad que requieren los mercados. Entonces, aquí es tener muy claro que al productor lo tenemos que apoyar en tanto productor, independientemente del tamaño de su predio, y aquel productor que esté en condiciones de pobreza, pues tendrá que recibir los apoyos que permitan redistribuir el ingreso en el campo y que ayuden a aliviar el tema de la pobreza. Entonces sí hay retos importantes, porque recordemos que en este sexenio se le dio prioridad al tema del desarrollo rural y en algunos temas, como el caso del financiamiento específicamente, se abandonó, y algunos temas como el seguro agrícola, que es fundamental en estas actividades tan riesgosas como es la agricultura, el contar con los servicios para el manejo de estos riesgos climatológicos y tecnológicos, y por supuesto el acercar la ciencia y la tecnología a los productores, y eso no puede ser de otra manera más que con el trabajo de los ingenieros agrónomos, de los biólogos, de los médicos veterinarios, de los zootecnistas, que nos ayudan a hacer esta transferencia del nuevo conocimiento en materia de producción agroalimentaria. Alberto, por favor, el tiempo se nos está agotando lamentablemente. Ya nos hiciste un análisis muy pormenorizado de las condiciones del mercado externo. ¿Cómo ves el mercado interno? ¿Cómo ves la producción de alimentos aquí en la República Mexicana? Sobre todo en la cuestión de la comercialización, estos altos precios que seguimos enfrentando todos los días los consumidores en algunos productos. Bueno, muy bien. Mira, en el caso de la producción interna, y de los estímulos que puedan tener los productores, depende de muchos factores. Uno muy importante, por supuesto, es la tasa de cambio, porque cuando tenemos como precio de referencia los precios del mercado internacional, pues ellos están indexados al precio del dólar. Recordemos que hace 4 meses estábamos hablando de un dólar cercano a 16.50, que eso estaba llevando a que los productores de granos específicamente estuvieran obteniendo precios cercanos a los 4,000 pesos como precio de indiferencia. Actualmente, con un dólar cercano a los 18,30 centavos, se mejora esta situación del precio internacional de los granos. Ya estaremos actualmente cercano a los 5,000 pesos por tonelada. Esto es importante porque los movimientos que se tengan en el mercado internacional tienen un impacto directo en la percepción de los productores. Y recordemos que los productores, por las características propias del mercado, toman sus decisiones con rezagos. Es decir, toman la información de hoy, ¿sí?, pensando en que así va a ser dentro de 6 meses, cuando dentro de 6 meses pudiera ser que las condiciones sean diferentes, sean adversas, pero lo que sí es cierto es de que para la producción específicamente de granos hay 2 variables que nos están impactando. Uno es el precio de los insumos, que efectivamente han crecido, y lo otro, pues, eran las expectativas precisamente de siembras en función de la sequía. Este año seguramente vamos a cerrar con una importación arriba de las 22 millones de toneladas, dado que Sinaloa dejó de producir cerca de 3 millones de toneladas
de maíz blanco. Sin embargo, estos ciclos son recurrentes en la agricultura. Yo digo que no hay que preocuparnos, hay que ocuparnos de acercarle a los productores los instrumentos de política anticíclica, porque bueno, cuando los precios no favorecen a los productores, de alguna manera el gobierno tendría que entrar con algunos instrumentos para compensar, dijéramos, estas pérdidas fortuitas, ya sea por fenómenos climatológicos o por impactos negativos que tenga, en este caso, la tasa de interés y la tasa de cambio en el mercado internacional. Muy bien, doctor Alberto, como siempre ha sido un placer tenerlo con nosotros para clarificarnos más acerca de este tema. No acabaríamos nunca, ¿verdad, José Luis? Siempre tenemos mucho que platicar con usted, siempre nos ayuda como a vislumbrar el panorama. Le agradecemos a nombre de todo el equipo de Amanecer Campirano y como siempre las puertas de este programa están abiertas, doctor. Muy bien, pues muy buenos días, Fernando, Carlos y José Luis, a sus órdenes. Y pues bueno, ahí yo creo que tiene que prevalecer una actitud muy positiva ante lo que viene, porque México puede llegar a ser la 10ª potencia agroalimentaria en este sexenio, así nos lo proponemos. Así será, esperemos que sí, toda la suerte del mundo a quienes están dedicados enteramente al sector agroalimentario y primario de este país. José Luis, nos vamos. Así es, muchas gracias por estar con nosotros, que tengan ustedes muy buenos días.